Grabando. Muy buenas noches. Estamos presentando la actividad número 4, el giro hermenéutico. Integrantes: Mayerly Ramos Martínez, ID 100 18 20 30, Felipe Andrés Múnera Galeano, ID 118 08 73, en el área de epistemología, docente Oscar Rodríguez. Programa de Derecho Virtual, Universidad Iberoamericana, mayo 25 de 2025. Empezamos dándole respuesta a la pregunta central del trabajo. ¿Qué es el giro hermenéutico? En filosofía es un cambio fundamental en la manera en que se conciben el conocimiento, la verdad y la existencia humana. De forma sencilla, se refiere a la idea de que la interpretación hermenéutica no es solo una técnica para comprender textos o fenómenos, sino una condición inherente a la existencia humana y al conocimiento mismo. Su origen y evolución, tradicionalmente, la hermenéutica se entendía como el arte o la técnica de interpretar textos, especialmente textos religiosos, jurídicos o literarios, para descubrir su significado verdadero u objetivo. Sin embargo, a partir de finales del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, pensadores como Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dirichlet, Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer le dieron un nuevo significado a la hermenéutica. Schleiermacher y Dirichlet empezaron a extender la hermenéutica más allá de los textos, aplicándola a la comprensión de la vida y las expresiones humanas en general, las ciencias del espíritu o humanidades. Martin Heidegger, con su obra Ser y Tiempo, 1927, dio el paso más radical. Para Heidegger, la comprensión no es una actividad que el sujeto realiza sobre un objeto, sino la forma fundamental de ser del Dasein, el ser ahí, la existencia humana. Esto significa que no hay un sujeto que conoce un objeto de manera neutral y desinteresada, sino que nuestra existencia ya está siempre en un proceso de comprensión, de interpretación del mundo y de nosotros mismos. No podemos escapar a la interpretación porque es parte de quienes somos. Hans Georg Gadamer, discípulo de Heidegger, desarrolló la hermenéutica filosófica en su obra Verdad y Método, 1960. Gadamer argumenta que toda comprensión se da desde una situación u horizonte de comprensión particular. Nuestra historia, cultura, lenguaje, prejuicios. La verdad no es algo que se descubre de forma objetiva y descontextualizada, sino que emerge en la función de horizontes entre el intérprete y lo interpretado. El lenguaje es central en este proceso, ya que es el medio a través del cual el mundo se nos abre y a través del cual interpretamos. Vamos a observar las ideas claves del giro hermenéutica. La primera, la interpretación es universal. No se limita a textos, sino que abarca toda nuestra experiencia del mundo, las acciones humanas, las obras de arte, las instituciones sociales, etc. La segunda, no hay comprensión sin prejuicios. Contrario a la idea de una objetividad pura, el giro hermenéutico sostiene que siempre nos acercamos a la comprensión con una serie de prejuicios o precomprensiones que son parte de nuestra tradición y de nuestra historia. Estos prejuicios no son necesariamente negativos, son las condiciones de posibilidad para que algo se nos muestre y podamos comprenderlo. El objetivo no es eliminarlos, sino ser conscientes de ellos y ponerlos a prueba. Tercero, la verdad es histórica y lingüística. La verdad no es algo absoluto e inmutable, ya que está ahí afuera, esperando ser descubierta, sino que se construye y se revela a través del lenguaje y dentro de un contexto histórico específico. La cuarta, crítica al objetivismo científico. El giro hermenéutico cuestiona la primacía de la ciencia natural como el único modelo de conocimiento válido, argumentando que las ciencias humanas y la comprensión de la vida requieren un enfoque diferente, basado en la interpretación y el diálogo. El quinto, el círculo hermenéutico, se refiere a la idea
de que para comprender una parte de un texto, una acción, una cultura, necesitamos tener una idea del todo. Y para comprender el todo, necesitamos entender sus partes. Este círculo no es vicioso, sino un proceso dinámico e interactivo de comprensión que se profundiza constantemente. El giro hermenéutico transformó la filosofía al poner la interpretación y la comprensión en el centro de la experiencia humana, desafiando las nociones tradicionales de objetividad, conocimiento y verdad. Nos invita a reconocer que somos seres intrínsecamente interpretativos y que nuestro acceso al mundo siempre está mediado por nuestro lenguaje, nuestra historia y nuestros prejuicios. Pero miremos las implicaciones que cada postura epistemológica abordada entre los programas de investigación científica de las ciencias humanas y sociales. Las diversas posturas epistemológicas en las ciencias humanas y sociales han tenido profundas implicaciones en la forma en que se conciben, diseñan, ejecutan y validan los programas de investigación científica. Cada una de ellas ofrece una visión particular sobre qué es el conocimiento, cómo se adquiere y cuál es la naturaleza de la realidad social, lo que a su vez define los métodos, las preguntas de investigación y los criterios de validez. Miremos algunos. El primero, positivismo y neopotismo. Concepción. Se basa en la idea de que la realidad social es objetiva y puede ser conocida a través de la observación empírica, la medición y la formulación de leyes generales, siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Busca la causalidad y la generalización. Miremos de qué está compuesto dicho positivismo. Las implicaciones en la investigación. Preguntas de investigación orientadas a identificar relaciones causales, patrones observables y regularidades en el comportamiento social. ¿Qué causa X? ¿Y cuál es la correlación entre A y B? También dice el diseño metodológico, predominantemente cuantitativo. Se utilizan encuestas, experimentos, análisis de datos estadísticos y técnicas de muestreo para obtener datos numéricos y verificables. El investigador busca la neutralidad y la objetividad, minimizando su influencia en el objeto de estudio. Además, tenemos el análisis de datos. Se enfoca en la estadística descriptiva e inferencial, la búsqueda de significancia estadística y la capacidad de generalizar los hallazgos a poblaciones más amplias. Asimismo, la validez y confiabilidad. Se busca la replicabilidad, la validez interna y externa y la confiabilidad de los instrumentos de medición. El conocimiento se considera válido si puede ser empíricamente contrastado y refutado. Las ventajas: proporcionan datos medibles y comparables, permite la generalización y es útil para identificar tendencias y patrones a gran escala. Y por último, las desventajas: puede simplificar la complejidad de la realidad social, desatender el significado subjetivo de las acciones humanas y obviar el contexto cultural e histórico, lo que lleva a una visión reduccionista. Va a continuar ahora mi compañera Mayerlis. Bueno, tenemos la hermenáutica, que es el interpretatismo. Tenemos la concepción, bueno, esta surge como una crítica al positivismo, argumentando que la realidad social no es una cosa externa y objetiva, sino un estramado de significativos, símbolos y acciones intencionadas. Bueno, el objetivo no es explicar causalmente, sino comprender el sentido de las acciones y expresiones humanas desde la perspectiva de los actores. Tenemos las implicaciones en la investigación. Preguntas de investigación. Estas están dirigidas a explorar los significados, las interpretaciones, las experiencias y las motivaciones de los individuos en su contexto social. Pero, ¿qué significa para los participantes? ¿Cómo interpretan los sujetos esta situación particular? Tenemos algo muy importante que es el diseño metodológico. Este es predominante cualitativo. O sea, se utilizan métodos como entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis de discursos, observaciones de participantes, etnografía y estudios de caso. El investigador se sumerge en el contexto reconociendo su propia posición como intérprete. Tenemos el análisis de datos. Este se basa en la interpretación de narrativas, discursos y símbolos.
Se busca la saturación temática, la identificación de categorías emergentes y la construcción de comprensiones holísticas y contextualizadas. Tenemos la validez y confiabilidad. Esta se valora la credibilidad, fidelidad a la experiencia de los participantes, la transferibilidad, posibilidad de aplicar a los hallazgos de otros contextos similares, y la dependencia, que es una consistencia en el proceso de investigación. Las ventajas serían permitir una comprensión profunda y rica en los fenómenos sociales, rescata la voz y la experiencia de los sujetos y reconoce la complejidad y la subjetividad de la vida social. Tenemos las desventajas, en este caso sería dificultad para generalizar los hallazgos, el proceso puede ser laborioso y demandante de tiempo y existe el riesgo del sesgo interpretativo por parte del investigador. Tenemos el constructivismo y constructivismo social. Bueno, tenemos la concepción. Esta radicaliza la postura interpretativista, afirmando que la realidad social no solo es interpretada, sino que es activamente construida por los individuos y las sociedades a través de sus interacciones, lenguajes y prácticas. No hay una realidad objetiva, independiente de nuestras construcciones. Hay implicaciones en la investigación, que serían preguntas de investigación, enfocadas en cómo se construyeron socialmente ciertos fenómenos, conceptos o realidades, y cómo esas construcciones influyen en la experiencia de las personas, cómo se ha constituido socialmente un concepto, qué discursos dan forma a la realidad, diseño metodológico, principalmente cualitativo y reflexivo. Este utiliza análisis de discurso, análisis narrativo, etnometodología, estudios de casos. El investigador es consciente de su rol como constructor del conocimiento y reflexiona sobre sus propias construcciones influyentes en la investigación. Tenemos el análisis de datos. Ese se centra en la desconstrucción de esa narrativa, el análisis de patrones lingüísticos y discursivos y la identificación de las dinámicas de poder que subyacen en las construcciones sociales. La validez y confiabilidad. La validez se relaciona con la plausibilidad y la coherencia de la construcción propuesta y su capacidad para generar nuevas perspectivas o empoderar a los actores. La confiabilidad se reinterpreta como la transparencia del proceso de desconstrucción. Tenemos las ventajas. Destaca la agencia de los actores sociales, permite desafiar verdades dadas por sentadas y abre caminos para la transformación social al mostrar que las realidades pueden ser desconstruidas y reconstruidas. Tenemos una desventaja que podría ser caer en el relativismo extremo, donde toda construcción es igualmente válida, dificultando el establecimiento de criterios de verdad o la posibilidad de un conocimiento acumulativo. Tenemos el realismo crítico. La concepción de ese sería buscar una síntesis en el positivismo y las posturas interpretativas. Propone que, si bien la realidad social es interpretada y construida por un dominio de lo empírico y de lo real, existen estructuras y mecanismos casuales subyacentes como el dominio de la actualidad y lo real, que no son directamente observables, pero que operan y dan forma a los fenómenos sociales. La tarea del investigador es identificar esas estructuras y sus efectos. Eso tiene unas implicaciones en la investigación. Una pregunta de investigación sería, dirigidas a desentrañar las estructuras profundas que generan los fenómenos observables y a comprender cómo estas estructuras son mediadas para las interpretaciones y prácticas de los actores, pero qué mecanismos causales profundos explican esa situación y cómo interactúan las estructuras sociales como agencia individual para producir. Tenemos el diseño metodológico. Ese favorece una metodología pluralista o mixta, utilizando tanto métodos cualitativos para identificar patrones empíricos como los cualitativos para explorar significados y mecanismos. Busca la triangulación de datos y métodos. Análisis de datos. Este combina el análisis de patrones y correlaciones con la interpretación de significados y de inferencia de mecanismos causales no observables. Se enfoca en la explicación profunda, explicación de por qué y cómo operan esos fenómenos. Y tenemos la validez y confiabilidad. Esta busca la coherencia explícita, explicativa,
la capacidad de la teoría para dar cuenta de la complejidad y las contradicciones de la realidad y su poder predicto en términos de tendencia o de eventos puntuales. Una desventaja sería ofrece una visión más holística y compleja de la realidad social, lo cual permite combinar la fuerza explicativa de los datos cuantitativos como la riqueza comprensiva de los datos cualitativos y aborda tanto la estructura como la agencia. Una desventaja sería, es epistemológicamente sofisticado y metodológicamente exigente, requiere una sólida base de teoría y una cuidadosa integración de diferentes tipos de casos. Está el postestructivismo y postmodernismo. Ese profundiza la crítica al esencialismo y a las grandes narrativas. Enfatiza la fragmentación de construcción de discurso, la multiplicidad de las verdades y omniprecisa de poder. En la construcción del conocimiento y la realidad. Cuestiona la noción del sujeto coherente y autónomo. Implicaciones en la investigación, preguntas de investigación interesadas en cómo los discursos y las prácticas del poder constituyen la realidad, las cuales son identificadas, y los sujetos, cómo se construyen identidades de género a través de los discursos, qué relaciones de poder subyacen en la producción del conocimiento, y tenemos el diseño metodológico, fuertemente cualitativo, crítico, reflexivo. Eso utiliza análisis genealógicos, de construcción textual, análisis del discurso crítico y las metodologías que revelen los asuntos subyacentes y las relaciones del poder, análisis de datos, se enfoca en la desnaturalización de categorías, la identificación de ambigüedades, las contradicciones y los silencios en los discursos y la exposición de las implicaciones públicas y éticas del conocimiento. Tenemos la validez y la confiabilidad. Estas son acciones que se redefinen en términos de capacidad de la investigación para desestabilizar verdades establecidas, abrir nuevas posibilidades de pensamiento y acción, y al ser ética y políticamente consecuente, la objetividad es ser reemplazada por la reflexibilidad y la posición del investigador. Una ventaja es que ofrece herramientas potentes para el análisis crítico de la sociedad, las instituciones y el conocimiento, revelando las dinámicas del poder, las construcciones históricas, a menudo que se dan por asentadas, y la desventaja puede ser percibido como excesivamente relativista o escéptico, a lo que dificulta la formulación de proposiciones claras, o a la acción política a través de su lenguaje puede ser complejo y hermético. En resumen, podemos decir que cada postura epistemológica actúa como un lente a través de los cuales los investigadores en ciencias humanas y ciencias sociales observan, interpretan y construyen conocimientos sobre el mundo social. La elección de una postura no arbitraria, sino que implica un compromiso con la determinada visión de la realidad y del conocimiento, lo que a su vez modela todo el proceso de investigación. No siendo más, hasta luego.